noches, estamos nuevamente en Buenas noches. Los comités de defensa de la Cuarta Transformación y hoy tenemos con nosotros a Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, después por un golpe en su país, un golpe que nos dolió a los latinoamericanos y hoy nos da mucho gusto para conocer su perspectiva de América Latina, para conocer su perspectiva, cómo nos ven desde Honduras y cómo vemos también América Latina en este momento clave para la evolución de nuestro continente. José Antonio, no sé si quieras hacer breve. Dos cosas. Lo primero es recordarle a todos nuestros continuos participantes en este programa que estamos dando en esta etapa una discusión, una plática, una reflexión con diversos actores del movimiento latinoamericano. Ustedes recordarán que hace pocas semanas estuvo con nosotros el embajador de Bolivia, José Crespo Fernández, y hace 15 días el compañero Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, es decir, Bolivia primero, Salvador después, y hoy nos acompaña un actor relevante de Latinoamérica por la lucha de un futuro mejor para nuestras repúblicas hermanas, que es el compañero Manuel Zelaya Rosales. Yo quiero decirles brevemente, miren, Manuel Zelaya fue presidente de Honduras, electo mayoritariamente en las elecciones del 27 de noviembre del 2005 y fue derrocado por un golpe militar el 28 de junio del 2009 para imponer a un presidente espurio, Juan Orlando Hernández. El golpe militar, orquestado por los altos mandos del ejército, apoyados por los servicios de inteligencia nacionales e internacionales, coordinados por el Pentágono. Golpe militar que los empresarios políticos, militares, religiosos y medios de comunicación orquestaron, corrompiendo a las instituciones hondureñas. El fiscal del Estado y los ministros de la Corte Suprema armaron un falso expediente para hacer acusaciones al presidente Zelaya y con ello pretender justificar el golpe de Estado. Tan ilegal fue todo que no solamente falsificaron la firma de renuncia aparente del presidente, sino que además asaltaron su casa, lo secuestraron y lo extraditaron a Costa Rica. Los miles de ciudadanos que salieron a las calles a protestar por el golpe militar y a respaldar al presidente Zelaya fueron reprimidos sangrientamente, encarcelados, muchos perseguidos. Los dirigentes y funcionarios del gobierno democrático también sufrieron las consecuencias de este artero golpe. Hoy en día, el presidente Manuel Zelaya es un ciudadano de América Latina, ciudadano del mundo que estuvo en México hace unos días e hizo público un llamado a formar la Internacional Antiimperialista de los Pueblos por la Defensa de la Humanidad y la Naturaleza. La iniciativa de esta nueva internacional ha sido firmada por decenas de los líderes democráticos y revolucionarios de América Latina y de otros continentes. Con ello, no solamente se demuestra la vocación internacionalista del presidente Manuel Zelaya, sino que hoy, ante las nuevas crisis que acechan a la humanidad, crisis económica, crisis pandémica y de salud, crisis ecológica y crisis de valores, la respuesta a esta decadencia del sistema capitalista y de sus peores expresiones, que es el neoliberalismo, es la lucha de los pueblos, su unidad, su dignidad y sus acciones conjuntas. La iniciativa viene a reafirmar la importancia de la lucha continental de nuestros pueblos contra los golpes de Estado militares o los llamados golpes blandos, mediante los cuales las derechas se unen contra cualquier intento de progreso nacional, democrático y popular, como el caso de Honduras, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, y ahora puede darse en el caso de México con la alianza política electoral de los partidos del viejo régimen que firmaron el Pacto por México en apoyo a las reformas neoliberales, privatizadoras y de saqueo de los bienes nacionales que llevaron a la miseria
a millones de mexicanos. La experiencia y la lección de todo este proceso debemos sacarla para no permitir que se repita ni en nuestra querida América Latina ni en México con el gobierno de nuestro presidente López Obrador. De todo ello pretendemos hacer un análisis hoy con este invitado tan relevante, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, a quien expresamos nuestra más amplia solidaridad como la unidad de las izquierdas y los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Bienvenido, presidente, a esta su casa. Muchas gracias, Rueda, y a Flavio y a todos sus amigos que los escuchan en forma permanente con este gran proyecto de Andrés Manuel López Obrador de la Cuarta Transformación. Yo pensé que Andrés Manuel no iba a aguantar, pues no iba a durar pues en el poder ni siquiera el primer año, cuando escuché su participación, que fue invitado a su toma de posesión, porque enfrentó las prácticas nefastas que se han desarrollado en México a través del sistema capitalista y de su modelo exclusivo y su modelo pues relevante, que es el modelo neoliberal, el cual trascendió el modelo neoliberal a las primeras acciones de la economía liberal, de la economía que planteó Adam Smith y John Locke. El modelo neoliberal como endureció sus objetivos y al mismo tiempo lo implantó prácticamente en el mundo entero. Privatizaciones masivas de los servicios públicos, todo lo que se mueve debe de hacerse negocio, y por tanto el proceso de acumulación hegemónica empieza a funcionar activamente con el modelo neoliberal. Ese proceso que hoy está evidenciado que es un fracaso, el planteamiento de Andrés Manuel fue eminentemente confrontativo frente a él. El asunto es cómo desmontarlo. O sea, el debate que hay en América Latina, y no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo, es el desmontaje del modelo neoliberal, que es como su instrumento nacido más evidentemente del consenso de Washington, de las políticas de Friedman en cuanto al bajo papel del Estado en la economía, y a reducir al Estado simplemente a ser un espectador de los procesos económicos. Hoy hay diferentes tesis. Hay que volver a Marx, hay que volver a los primeros análisis que se hicieron sobre cómo opera el capital, cómo depreda el capital, cómo oprime, cómo explota el capital, dónde están las raíces de esa explotación, y al mismo tiempo regresar en ese sentido al siglo XXI, que ya ha evolucionado a una globalización imperial. Ya el capital no es solo parte y su modelo de nuestros países, sino que nuestros países forman parte de un proceso global, el cual estamos sumergidos absolutamente todos. Yo creo que algunos menos, otros más, pero prácticamente el sistema capitalista ha abarcado las economías de diferentes latitudes del mundo. En ese sentido, sí, su introducción, Rueda, es totalmente acorde a mi pensamiento. O sea, en Honduras se dio un golpe de Estado precisamente para sostener el modelo capitalista y el sistema capitalista y el modelo neoliberal. Se dio pues planificado por los halcones de Washington, implementado por el Comando Sur con las oligarquías
y las élites hondureñas, que se sintieron terriblemente afectadas con la llegada del socialismo del siglo XXI, de Hugo Chávez Frías, de un programa que tiene excelentes resultados en América Latina, que es Petrocaribe, petróleo concesional para países pequeños, países pobres, que lo implementaba y que lo implementa hoy Nicolás Maduro. Ayer Hugo Chávez Frías, que fue su fundador, su creador, el proyecto de la Alternativa Bolivariana para las Américas, que es un proyecto en que nos aliamos varios presidentes de América Latina, Rafael Correa, Evo Morales, para mencionarle, Daniel Ortega, su servidor, Cuba, Raúl Castro. Este es un proyecto, y además varios países del Caribe, un proyecto antiimperialista, anticapitalista, donde se presenta pues una alternativa de solución para desmontar este sistema oprobioso que está no solo degradando y destruyendo el planeta, sino las propias raíces de la humanidad, o sea, sus derechos, la justicia y todo lo que demandan los pueblos. Esto fue como el detonante del golpe de Estado. No fui ajeno a esa situación. Me lo dijeron los Estados Unidos, me lo dijeron directamente. Yo era un presidente de un Estado, que es un Estado que está en la égida del dólar, igual que México. Estados Unidos tiene por llamarlo, una ascendencia o un control muy fuerte sobre el triángulo norte de Centroamérica, por la misma Centroamérica. México, y no digamos, también incide en muchos países de América del Sur y del Caribe. Entonces, atreverse aquí en Honduras a plantear una alternativa para el desmontaje de este sistema que explota y oprime, como lo he repetido ya muchas veces, fue pues crearle un debate, una afrenta al imperialismo. Y me lo dijeron los Estados Unidos varias ocasiones, desde el presidente Bush, la secretaria Clinton, John Dimitri Negroponte, para mencionarle, los embajadores, los diferentes delegados diplomáticos, comerciales, económicos y militares. Si Bush fue enfático conmigo. Y yo le respondí en mi categoría de un presidente con la dignidad de un país pequeño, pero con la misma dignidad de cualquier potencia. Él me dijo, si usted continúa su amistad con Hugo Chávez, va a tener problemas con los Estados Unidos. Y claro, ¿cómo te vas a dejar imponer siendo presidente de un país con una historia como tiene Honduras y Centroamérica? ¿Cómo te vas a dejar imponer hasta tus amigos? Pues, Estados Unidos te escoge tus amigos, te escoge tus aliados, define tu política económica, define la política de seguridad con el Comando Sur y además te infiltra con sus agencias de seguridad. Entonces, mi rebeldía ante esa falta de independencia de estos países y lo que yo llamo el borreguismo de muchos presidentes que se prestan a esas imposiciones, conduce a que ellos tomen una decisión de sacarme, de derrocarme. No hubo ningún juicio. Y ahí hago una pequeña observación, Rueda, porque tú dices que en tu intervención levantaron un expediente falso. No levantaron ningún expediente hasta que después que me sacaron. Es cierto. O sea, si yo soy un presidente en funciones, electo democráticamente por el pueblo y tenía 3 años de estar funcionando y con las amenazas norteamericanas, ya con el petróleo de Venezuela aquí, ya con la visita de Evo Morales, de Hugo Chávez, de Rafael Correa, de todos los dignatarios de América del Sur y de Centroamérica, incluyendo a Ortega, ya con el conflicto aquí en los medios de ataques directamente, porque yo creo que en la historia de este país, después de Morazán, nunca ha habido alguien tan atacado como tu servidor por los élites mediáticos
y económico que se sentían afectados por traer una competencia, porque cuando yo traje el petróleo de Petrocaribe concesional, las compañías petroleras norteamericanas y europeas se sintieron afectadas en sus infinitas ganancias. No es que dejaron de ganar, disminuyeron un poco sus ganancias, pero siempre yo tenía los estados de cuenta. Estaban ganando millones de millones, pero querían no solo ganar esos millones, querían ganar más. Poder hegemónico es así, es de acumulación. Eso provocó la irritación de estas élites y ordenaron mi derrocamiento. Las Fuerzas Armadas, que aquí las entrenan en la Escuela de las Américas, igual que en muchas partes de América, y se educan, se forman culturalmente, defendiendo el capitalismo, defendiendo el imperialismo y defendiendo los intereses de las élites. Aquí todas las leyes, y ahí incluyo a gran parte de México y América Latina, América del Sur. Todas las leyes en nuestros países están hechas para defender el capital, no para defender a los pobres, no para defender al pueblo. Aquí si usted mancha una pared o por un accidente quiebra un vidrio en una protesta, usted va a la cárcel por eso. Pero aquí pueden haber 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones de personas muriéndose del hambre por falta de medicinas, de falta de alimentos, falta de agua, y no hay una ley específica que castigue ese delito, porque la pobreza debería de ser un delito calificado para los estados. Los estados que mantengan, como aquí en Honduras, que se mantiene el 70% de los niveles de pobreza en la mayor parte del pueblo, y 50% en miseria. Se debería ser un crimen, debería ser castigado sostener pueblos miserables, con dolor, sufrimiento, que no pueden ni siquiera alimentarse con las necesidades básicas, imprescindibles de un ser humano. Niños todos los días sufriendo por el frío, otras veces por el calor, con hambre, con desnutrición. Y eso, ¿dónde están? Enséñeme usted los delitos. Enséñeme, busque ahí las constituciones de estos países. Entonces, cuando yo planteo aquí hacer una nueva constitución, cambiar el modelo económico por un liberalismo prosocialista, así lo planteé en aquella ocasión. Ahora planteo un socialismo más avanzado, porque el liberalismo está agotado. El liberalismo es el que tiene de rodillas al planeta Tierra, es el que tiene en miseria continentes enteros como África y gran parte de América Latina. Entonces, un modelo agotado como el liberalismo, con el cual yo llegué a la presidencia de la República, yo planteo un avance a un liberalismo pro-socialista. Y una vez que sucede eso, sin levantarme un solo expediente, una sola demanda en contra mía directamente, sin citarme a ningún juzgado, sin darme el derecho a la defensa, sin hacer un debido proceso, sin llevarme a ningún juicio, sin darme pues los derechos que me garantiza la Constitución. Llegaron a las 5:20 de la mañana a mi casa los militares, me encañonaron con su rifle, todavía tu servidor en ropa de dormir, no en pijama, aquí no usamos pijama, en ropa de dormir, es una camiseta y un pantalón de buzo. Me encañonan y me sacan del país, secuestrado a Costa Rica. Yo todavía cuando me encañonaron 10, porque eran 10 oficiales encapuchados como delincuentes, con cascos, con chalecos de guerra, con armas de grueso calibre, armas rápidas de impacto. Y me dices, si no suelta el celular, porque yo estaba hablando con el celular, vamos a disparar. Disparen, digo, yo soy el presidente de la República, no tengo un subalterno mío. Disparen si tiene orden de disparar. No, señor, lo que queremos es que nos acompañen. Ahí es donde se prueba el valor de las personas que realmente están dispuestas a luchar por una causa, pues. Entonces, todo eso sucede precisamente por los cambios que yo estaba realizando en el país y que están postergados, así como el proceso que necesita toda América Latina, que está planteando Andrés Manuel López Obrador. La transformación hasta llegar a un cambio
radical del sistema económico que privilegie a las grandes mayorías, no a las élites, como está sucediendo actualmente. Presidente, ¿por qué es estratégico para los Estados Unidos Centroamérica? ¿Por qué les importa tanto Centroamérica? ¿Por qué, perdón, voy a usar una expresión a lo mejor desagradable, por qué considera a los países de Centroamérica países bananeros o democracias bananeras el gobierno norteamericano? ¿Por qué los trata de esa manera? ¿Por qué tratar a un país como Honduras, un país soberano que debiera ser soberano, como si fuera de su propiedad, enviar al ejército, aliarse con la derecha local, aliarse con fuerzas retardatarias y da la instrucción, golpe de Estado? Se da el lujo de amenazar a un presidente democráticamente electo y decirle, escoge a tus, deja de tener esas amistades, deja de tener esas relaciones. Ya todos sabemos que los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. Entonces, por favor, ¿nos puedes explicar por qué es estratégico para ellos Centroamérica? A un hombre no se le pega. A un hombre, si le va a pegar, mejor mátelo. Así dice los refranes del pueblo. Entonces, según los militares, que tengo amigos militares, la orden fue liquidarme. Bueno, si apareció una renuncia mía, que supuestamente iba a estar sobre el cadáver, porque ese día estamos hablando de las órdenes que se dan en un golpe de Estado. Que se tiene que cuidar Andrés Manuel también de esto, ¿me entiende? Porque donde hay militares existe toda la estructura para un golpe de Estado. ¿Puedes abundar sobre eso? ¿Puedes abundar sobre ello? Sí, porque, mire, donde hay militares adiestrados, educados, formados por Estados Unidos o por las potencias o por los imperios. Donde hay militares patriotas no sucede eso. O donde no existe un orden establecido en forma diferente. Le voy a poner un ejemplo. Estados Unidos. ¿Por qué no hay golpes en Estados Unidos? Hay algunos que lo dicen irónicamente porque no hay embajada que los planifique. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene una embajada dentro de Estados Unidos que los planifique. Bueno, pero yo voy a decir lo que yo conozco. Yo conozco el Acta de Independencia de Estados Unidos, redactada por Washington y Jefferson. Conozco la Constitución de los Estados Unidos. Y la Constitución de Estados Unidos y el Acta de Independencia de Estados Unidos es totalmente directa en ese tema de quién está facultado para el uso de las armas y de la violencia. Y es claro, podemos abocarnos a eso. Casi todas nuestras constituciones tienen algunas redacciones sobre ese tema, pero con timidez. En el Acta de Independencia de Estados Unidos no está con timidez, ni en el Acta de la formación de la Constitución de la República. Los militares en Estados Unidos no tienen ninguna autorización para participar ni involucrarse en política interna del Estado. Por eso, y hace poco, usted escuchó el jefe del Pentágono cuando puso las cosas claras frente a estas elecciones pasadas entre Trump y Biden. Intervinieron en aclarar su posición. No hay golpes de Estado en Estados Unidos porque los militares no se involucran en los conflictos políticos. En Estados Unidos lo que hacen es buscar un francotirador que le pegue un tiro en la cabeza al presidente. Así murió Lincoln y así murió Kennedy. Pero ahí no hay golpes de Estado, porque los golpes de Estado destruyen el pacto social. Entonces para ellos es más fácil matar que dar un golpe de Estado. Los golpes de Estado los dan en América Latina. América Latina en los últimos 100 años ha tenido más de 177 golpes de Estado y no tengo ni la menor duda que el 99% fueron planificados desde las estructuras
de poder internacional, como se demostró con Allende. Ya se han publicado todos los documentos desclasificados de Allende, faltarán otros más. La Central de Inteligencia Americana planificó el golpe de Allende, entonces espérese unos años que desclasifiquen los documentos y se va a dar cuenta que también planificaron el golpe contra su servidor en Honduras. Porque dicen los comandantes aquí en Honduras que la orden fue liquidarme. Mire, la noche del golpe de Estado, a mí me visitaron dos personalidades vinculadas directamente a los servicios de seguridad del Estado. Y me plantearon a las 12:05 de la noche. La noche, esa madrugada fue que me sacaron. Pero, presidente, tenemos 250 hombres especiales, comandos especiales de protección, de defensa y de ataque, para rodearlo a usted hoy en la madrugada. Entonces queremos mandarle estos elementos especiales de fuerzas de seguridad a rodearlo a usted hoy en la noche. Porque se teme lo peor y queremos evitarlo. Queremos protegerlo. ¿Sabe qué imagen se me vino a la cabeza en ese momento? Cuando Allende se va a las 6 de la mañana al Palacio de la Moneda, meten tanques, meten aviones, lo bombardean y siempre lo matan. Y se fue con su guardia de honor a defenderse. Entonces me vino la imagen esa, específicamente. Yo dije, me va a pasar exactamente lo mismo. Yo me voy a trincherar con un grupo de gente especialista pues, del Estado, armada, en protección. Entonces me van a bombardear, me van a meter aviones y me van siempre a dar el golpe de Estado. Eso no lo va a evitar. Entonces le digo yo, no, dígale que no. Yo voy a estar así como estoy hoy, desarmado como un ciudadano con la Constitución, defendiendo los derechos del pueblo. Dígale que aquí los espero a la hora que vengan. A las 5:20 de la mañana, claro, yo estuve en un programa de televisión ese día hasta las 3 de la mañana, transmitiendo en directo. Tenía invitado ese día, fíjense bien, 140 medios internacionales que iban a cubrir la consulta de la cuarta urna, que era para una nueva constitución. Pero en el siguiente periodo, no en mi periodo. Tenía 140 medios internacionales transmitiendo el ejercicio de consulta en directo por televisión, radio y prensa. El golpe de Estado de Honduras es el único golpe de Estado en la historia de la humanidad transmitido en directo a todo el planeta Tierra, porque teníamos los grandes medios de comunicación en el país, porque estábamos haciendo un ejercicio promovido inclusive por Miguel Insulza en la OEA, apoyado por la OEA, un ejercicio de consulta. Ocuparon ese argumento para decir que yo quería violar la Constitución, que quería sublevarme, y al ofrecerme esos servicios de seguridad, lo que querían era justificar mi asesinato, mi muerte, y diciendo que me había sublevado para un autogolpe, y entonces que el golpe estaba justificado para poner el orden en el país. Entonces yo le dije, no acepto. Si ellos van a atacar, que ellos asuman su responsabilidad histórica sobre el asesinato de la Constitución y sobre el asesinato del pacto social en este país. Y me sostuve y me he sostenido 11 años. Hoy coordino el partido de oposición más fuerte en la historia de Honduras, que en apenas 8 años hemos ido a elecciones 2 veces. Las 2 veces hemos superado con amplios márgenes reconocidos por el Estado. Hemos ganado las elecciones, hemos superado al gobierno. Y sin embargo vienen a última hora, declaran estado de sitio, meten los militares, asesinan gente en las calles, hacen sabotajes, nos echan la culpa de los sabotajes, vuelven a hacer conteo de urnas y nos roban las elecciones. En 2 periodos los hemos ganado. Y ahora vamos a un tercero este próximo año 2021. Entonces, en resumen, para contestarle su pregunta, ¿qué intereses tienen los Estados Unidos en nuestra zona? Solo trasládelo a México. ¿Qué intereses tiene México? Son vecinos. Y Centroamérica, si usted mira el mapa de América Latina, Honduras es el único país como atravesado. Todos los países están en forma vertical, Honduras está horizontal. El que maneja Honduras maneja el Caribe, maneja 7 fronteras del Caribe. Y Honduras, se lo digo de su servidor, que ya fue presidente de la República, electo por el pueblo, jefe de Estado de Honduras, administrador del Estado
hondureño, representante legal del Estado hondureño por 3 años, que me dejaron realmente honrar ese puesto de presidente de la República. Honduras es una base militar norteamericana. Entonces, ¿por qué les interesa? Porque aquí tienen sus tropas, aquí tienen sus aeropuertos, aquí tienen... si algún día planifican una invasión, como lo hicieron contra Cuba en Bahía Cochino, fue desde Nicaragua y desde Honduras. Si algún día, acuérdense de lo que pasó en los 80 para derrocar al gobierno sandinista, lo hicieron desde Honduras. Aquí instalaron la contrarrevolución nicaragüense. Aquí instalaron el gran proyecto de droga que lo dirigió la Central de Inteligencia Americana con Oliver North, del proyecto Irán Contra, que le compraban la droga a Colombia, a los Estados Unidos, se la vendían a los países árabes y europeos, y con ese dinero financiaban la contra para votar a Daniel Ortega. Honduras ha sido un portaaviones norteamericano. Entonces, cuando llega un presidente como su servidor progresista, que plantea un proyecto alternativo para salir de la pobreza, para desarrollar al país, entonces me derroca. Instalan un gobierno fascista que está gobernando con las armas, con el apoyo de los Estados Unidos y además acusado de 1000 cosas. Este mismo gobierno que oigo de corrupción, de narcotráfico, etcétera. Sin embargo, les interesa el territorio. Y sus transnacionales. Usted mencionó la compañía bananera. Mire, a raíz de la doctrina Monroe, que fue al principio México ha sido víctima de esa misma doctrina, a principios del siglo XIX, que Estados Unidos planifica América para los americanos con esa doctrina. Después vino la Gran Garrote, después vino la doctrina del New Deal, del nuevo trato, todas las políticas que se han establecido hasta la fecha del poder hegemónico norteamericano es también por los intereses económicos. Aquí hay transnacionales norteamericanos, transnacionales que explotan los bosques, los ríos, los mares, el aire, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, las mejores tierras del país, las minas, los proyectos bananeros, los proyectos de maquilas industriales. Aquí hay capital norteamericano, bancario, industrial. Entonces, ¿cómo no les va a interesar? Claro, nosotros creemos que parte de los intereses geopolíticos, geográficos, políticos, están en el control de esta sociedad. ¿Qué es lo que criticamos nosotros? Que ellos podían tener mejores aliados de estos países si estuviéramos desarrollados, si nos permitieran que no vinieran las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, las imposiciones del Banco Mundial, a crearnos sistemas como el modelo neoliberal que lo único que hacen es oprimir a los pueblos. Estos países, ¿cuántos emigrantes se van de México para Estados Unidos? ¿Cuántos emigrantes se van de Honduras, de Centroamérica? Nosotros tenemos un 10% de la población ya dentro de Estados Unidos. Trump no desarrolló una política contra inmigrantes y una política racista, supremacista, blanca, precisamente porque ya no quieren los inmigrantes. Bueno, entonces que nos dejen desarrollarnos, entonces que nos dejen tener una política de sustitución de importaciones, una política de generar nuestra propia riqueza para poder emprender y competir en un mundo cada vez más globalizado, y no que nos imponen golpes de Estado, fraudes electorales, intervenciones armadas, invasiones como lo han hecho con países como Dominicana, con Cuba, con la invasión de Malvinas en Argentina. Entonces, frente a eso es que nosotros propusimos la creación de una organización internacional antiimperialista. Ser antiimperialista es ser anticapitalista, porque es una paradoja inaceptable que alguien sea antiimperialista pero que sea al mismo tiempo capitalista, porque el imperialismo es el instrumento del capital internacional, pero realmente el que gobierna en nuestros países es un capitalismo desaforado,
salvaje, como lo llamó el Papa, que simplemente acumula riqueza a costa de la destrucción de todo lo que lo rodea y solo defiende a las clases medias que le sirven para desarrollar su capital en detrimento de las grandes mayorías de nuestros pueblos. O sea que el camino que nosotros estamos proponiendo es un desmontaje del proyecto imperialista que funciona y que somete al mundo junto a su aliado, el capitalismo global, financiero, especulativo, que está destruyendo no solo el planeta, sino a la propia humanidad. Presidente Zelaya, en ese punto, bueno, antes yo nada más quería hacer una precisión respecto al expediente este que le sirvió para dar el golpe de Estado. Efectivamente, sí. Yo recuerdo que en su momento se manejó como una cuestión que aparece ya después que se da el golpe de Estado, aunque creo recordar que se dijo que existía, pero que era un expediente secreto, que algo así sí. Manejan, le dan un juego ahí para legitimar el golpe de Estado, diciendo que estaban cumpliendo un expediente que sí existía, pero que era secreto, y por eso es cierto. Nadie sabía de su existencia. Es cierto, ¿verdad? Pero óigame, ¿y cómo va a haber un expediente secreto para sí. Un acto bochornoso y público? La Constitución de Honduras no les permite levantarle un juicio secreto a un presidente, claro. Mandar a los militares, sacarlo a otro país, y después dice, bueno, es que estábamos elaborando un expediente sobre los delitos de los presidentes. Es una coartada boba, la verdad, burda. Sin embargo, yo quisiera ir al tema que en este momento me parece que sería muy interesante si pudiéramos abundar un tanto. La pregunta es, ya hay 10 años, más de 10 años de ese golpe de Estado. Seguramente, presidente, tú has reflexionado mucho, has actuado, has ubicado a Honduras en el contexto internacional y particularmente de América Latina. Y creo que hay ya una propuesta que es muy interesante porque es recuperar no la fuerza aislada de un país, sino la fuerza articulada de un movimiento internacionalista que ponga un freno al abuso que significa los poderes económicos asociados a las oligarquías nativas para poder generar de alguna manera un contrapeso. Pero en este aspecto me parecería muy importante si tú nos pudieras señalar cuáles son los elementos que tú consideras más relevantes para poder generar condiciones de mejores resultados para los países emergentes que buscan alternativas de transformación de sus países en beneficio de las grandes mayorías, ¿sí? Hoy vemos que México surge como una posibilidad. Bolivia, a pesar de un golpe también absurdo, también totalmente ilegítimo y farsante, logra recuperar nuevamente la perspectiva de la conducción. Vemos que, bueno, hay países que de alguna manera han sufrido las consecuencias de estos golpes arteros, tomando como pretexto cualquier cosa, como es el caso de Brasil. Pero en ese sentido, ¿cuáles serían las claves? Sin dejar de aceptar que el aspecto internacional es una de las claves fundamentales, la articulación internacional de las voluntades de transformación de este continente. ¿Cuáles son otros elementos que tú consideraras que debiéramos observar con mucho detenimiento y profundizarlos en beneficio de que no sean truncados de estos esfuerzos? Muy buena pregunta y reflexión, igual que la que hizo Flavio. Mira, solo antes de contestar tu pregunta que es específica, quiero remitirme a dos momentos que es importante pues, resaltar. Mira la posición de México que logra que Estados Unidos retire los cargos contra el general Cienfuegos y lo regrese para ser investigado en México. Solo te lo dejo ahí para que lo tengas como referente. Cuando te hablé de las fuerzas militares. No soy enemigo
ni de los conceptos de Fuerzas Armadas, sino que sí soy enemigo de los conceptos de Fuerzas Armadas de patria, que se presten a ultrajar un país o a dar golpes de Estado, pero no de Fuerzas Armadas. El país tiene que tener Fuerzas Armadas, pero patrióticas. Fuerzas Armadas que defiendan los intereses de la nación, en defensa de la nación, y que no intervengan en política interna. Hago esa aclaración porque voy a hablar también de otro caso específico, que es Bolivia. ¿Por qué las Fuerzas Armadas hace un año en Bolivia intervinieron, le pidieron la renuncia a Evo, que había ganado las elecciones, que le pidieron la renuncia y lo obligaron a salir del país y del poder? Y hoy, un año después, las Fuerzas Armadas garantizan el ejercicio del sufragio universal y le permiten al movimiento MAS, movimiento hacia el socialismo, que es el de Evo Morales y el de Luis Arce y el de tantos amigos que tenemos en Bolivia, le permiten que se respete la voluntad popular y no interviene. Entonces tú te vas a dar cuenta que el fiel de la balanza en todos estos proyectos alternativos de lucha, de transformación, son las Fuerzas Armadas, el que usa las armas. Por eso te hacía mención a la Acta de Independencia norteamericana, que les da las armas, pero les prohíbe la participación en política interna. Y esa misma Acta de Independencia norteamericana, igual que la Constitución de Estados Unidos, le permite al pueblo la sublevación violenta para rescatar el poder cuando el Estado ha fallado. Estados Unidos por eso es un pueblo armado, porque Estados Unidos ha hecho guerras civiles, igual como han habido en México, igual como han habido en todos nuestros países, en diferentes dimensiones. Porque cuando el pueblo está desarmado, existe, entonces, no es que no haya control de armas, claro, tiene que haber control y tiene que estar legalizado. Pero el pueblo, en nuestra constitución, por ejemplo en Honduras, y está en casi todas las constituciones del mundo, en el pueblo reside el poder. El pueblo es el poder en una nación soberana. Y para defenderlo se le da siempre el recurso, en este caso de la insurrección, de la sublevación. Eso está en nuestra constitución. Pero cuando en ese campo intervienen las Fuerzas Armadas y masacran al pueblo, es lo que pasó en Bolivia hace un año, es lo que pasó con Allende, es lo que ha pasado con 177 golpes de Estado en América Latina, es lo que pasó conmigo, intervinieron las Fuerzas Armadas. Y es lo que no pasa en Estados Unidos. Cuando eso sucede, entonces el pueblo, aunque esté preparado, el pueblo es masacrado por las formas agresivas de la tecnología actual, por las formas masivas de destrucción que tiene la tecnología actual. Entonces, si en algo debemos de ponernos de acuerdo ya para contestándote tu pregunta, es en el papel de las Fuerzas Armadas en nuestra sociedad. Porque no habrán reformas económicas, no habrán reformas políticas, no habrán reformas sociales si las Fuerzas Armadas siguen interviniendo en nuestros países abiertamente. No estoy planteando el desaparecimiento de las Fuerzas Armadas, que quede claro ese concepto, porque creo yo que las Fuerzas Armadas son necesarias en la defensa de la sociedad, pero no en el involucramiento de la política interna y menos de la seguridad interna del país. Eso debería de ser un elemento clásico para la lucha de las izquierdas unidas de América Latina, de Europa, de Medio Oriente, de Oriente mismo. El papel específico de las Fuerzas Armadas es lo que distorsiona muchas veces lo que llamamos equilibrio del poder civil. Te voy a dar otro elemento, ya estoy contestándote tu pregunta, Rueda. El pueblo es una masa muy extensa, compuesta por
mil tipos de tendencias, organizaciones, ideologías y culturas. Entonces, cuando nosotros generalizamos en el pueblo, estamos hablando de justicia, estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de libertades y de lo que es la esencia del ser humano. Entonces, homologamos en esta forma la palabra pueblo. Pero ahí es donde está el detalle. El pueblo tiene que ser organizado. Claro. No para el montaje de una revolución. La revolución se hace espontáneamente. La revolución mexicana, yo la conozco de la A a la Z y todas las revoluciones que han habido en América Latina. Los pueblos a veces se organizan y explotan directamente, porque son los pueblos los que hacen la historia. Eso estamos claros. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Después se revierten esas explosiones y se vuelven gobiernos conservadores. ¿Qué nos pasó, por ejemplo, con todo el socialismo utópico, el socialismo científico, el socialismo real en Europa del Este? No respondieron ante los intereses del pueblo, porque una vez electos es más fácil la centralización de la planificación, desconociendo los procesos de participación. Entonces se vuelven cúpulas de élite que más bien atentan contra los derechos de quienes los llevaron al poder. Y eso sucede también en la política moderna. Entonces sí es necesario los procesos de organización. Por eso nosotros planteamos la organización de una internacional antiimperialista, porque mientras esas políticas opresoras, hegemónicas, pues intervencionistas sucedan en América Latina, mira lo que le ha pasado a Cuba, 60 años, bloqueada. Ahora tienen bloqueada a Venezuela, bloqueada también a Nicaragua, simplemente para imponer un modelo capitalista neoliberal que oprima a los pueblos y que privilegie a las élites, especialmente las élites de las grandes transnacionales europeas y norteamericanas. Nosotros tenemos que protestar y denunciar eso, y para eso es generar organizaciones, porque solo, ¿qué puede hacer un país como Honduras? Que ya estuve en la presidencia de la República, me sacaron a balazos. ¿Qué puede hacer un país como Honduras contra un ejército bien armado que nos masacra todos los días? No. Primero necesitamos la solidaridad internacional, la unidad de las izquierdas, como dice el eslogan de este proyecto de Morena, de este proyecto de Andrés Manuel López Obrador, de la transformación de México. Se ocupa la unidad por lo menos en los principales conceptos, porque la unidad perfecta no existe. Existe la unidad en la diversidad, pero sí en objetivos. Sí nos podemos poner de acuerdo en varios objetivos. El tercer elemento que te planteo yo es la reforma del sistema democrático. Los sistemas democráticos en América Latina son sumamente imperfectos. Yo vengo de las elecciones de Venezuela. Mira, ahí hay un sistema que tiene tantas verificaciones internas que la Fundación Carter lo llamó el sistema más desarrollado y más perfecto de elecciones del planeta, el sistema de Venezuela. Ahí se elige, el pueblo elige, y hay suficientes formas de verificación, porque una persona en la urna es chequeada 4 veces en la forma de votación. Entonces, es un sistema totalmente transparente. Yo creo que América Latina necesita homologar ese tipo de sistemas. En Honduras nos han montado 2 fraudes. Mira, en el 2017, que estoy un poco disparando para diferentes lados, pero es necesario dar información. En el 2017, a las 1:40 de la mañana, porque tenían que dar el informe a las 7, no lo dieron a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 1:40 dieron el primer informe de los resultados. Y salió el gobierno, el Estado fascista que gobierna aquí, golpista que gobierna aquí, desde el año 2009 que me derrocaron. Salió diciendo, David Matamoros Maxo, la alianza de oposición contra la dictadura, que la dirigía Libre, y teníamos un candidato outsider que nosotros mismos lo pusimos, lleva casi 4 puntos de diferencia, a una tendencia de 71% en la distribución de las actas. 71%. Llevábamos una tendencia de 4%. Y con el 19% que faltaba, con el 29% que faltaba,
llegó la embajadora de Estados Unidos, que en ese momento era la encargada de negocios. La coronel Heidi Fulton salió en conferencia de prensa con todo el Tribunal de Elecciones de Honduras y dice: vengo a avalar que se reconstruyan 5,000 nuevas actas aquí en Tegucigalpa. Y se reconstruyeron 5,000 actas. Porque la elección la hicieron aquí en Tegucigalpa. Teníamos 18,000 actas, pero 5,000 las hicieron aquí en Tegucigalpa. Vengo a avalar, dijo la señora Fulton, que es una coronel del Comando Sur, que era la embajadora aquí, la que hacía las funciones de embajadora, para determinar el resultado de las elecciones en Honduras. Y habían decretado 10 días de estado de sitio. Los militares habían salido a la calle, nos habían masacrado 63 jóvenes con un balazo de armas oficiales en la cabeza. Lo dice la organización de comisionado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe. Ellos certificaron 23 jóvenes asesinados en una semana. En todos los pueblos asesinaban un joven en cada una de las concentraciones y de las protestas que tenía el pueblo a nivel nacional. Entonces se meten las Fuerzas Armadas, se mete la Embajada Americana. Y claro, si entra la Embajada Americana, entran los grandes medios de comunicación, entran los grandes bancos, entra la empresa privada, entra la sociedad civil financiada por ONGs que vienen con fondos de Europa y con fondos de los Estados Unidos para proponernos hasta proyectos religiosos, proyectos como para controlar al pueblo. Esas son las organizaciones que inmediatamente que la embajada da una línea, porque tú me dices qué hay que hacer, te estoy diciendo qué es lo que hay que hacer. Hay que tener conocimiento y conciencia del pueblo de cómo lo explotan, de cómo lo oprimen, de cómo lo esclavizan y cómo debe de emanciparse el pueblo, cómo debe de liberarse el pueblo. Entonces, ese elemento es sumamente importante entenderlo. Parar la intromisión de los Estados Unidos en nuestras sociedades a través de los sistemas electorales. Y te estoy hablando de esto antes de llegar tal vez al principal, que es el sistema económico. Hay formas de desarrollar un país que no sea a través de la explotación y de el, entre comillas, libre mercado, que solo sirve para crear monopolios y privilegios a ciertos sectores. Hay formas de desarrollar. Yo mismo te puedo dar la muestra. Yo me honré en presidir el gabinete de gobierno, porque no es el poder. Un presidente no tiene el poder lo tienen los ricos, los poderosos, las élites, los bancos, los que son dueños de la propiedad, son los que son dueños de las leyes del país y los que imponen su criterio. Uno llega como representante del pueblo. Andrés Manuel, que tiene una lucha titánica ahí en contra del neoliberalismo, que lo consideramos uno de los símbolos históricos de México, Andrés Manuel, está enfrentando el poder no lo tiene Andrés Manuel, él representa al que debería de tener el poder, que es el pueblo. Pues a mí me tocó, yo logré niveles de crecimiento del 7% sostenido en los 3 años que me permitieron gobernar. Estas élites que son los que tienen los controles del poder en Honduras. El poder real es el dinero. El poder formal es la democracia electoral. Pero ese es el camino que tenemos. Ese es el camino que tenemos. Luchar por esas transformaciones, luchar por esas reformas para llegar al modelo económico. Y ahí es donde la mula bota a Genaro, el modelo económico. ¿Para quién deben de ser las ganancias? ¿Quién acumula las ganancias? Presidente. Ahí entramos en un campo demasiado extenso que yo puedo contribuir con eso, basado en todos mis conocimientos sobre la materia económica, pero yo considero que la materia económica, la crítica al sistema capitalista de materia económica, es la que debe de orientarnos ya desde el Capital de Carlos Marx hasta la fecha, cómo opera y cómo hacer para desarrollar una sociedad donde sea el producto que le conocemos nosotros como el supervalor que se genera con el trabajo, que se genera con la producción. La economía es una forma social de producción, pero así como opera en nuestros países, es explotadora, es depredadora y es sumamente cruel. Eso
hay que modificarlo, hay que cambiarlo, y ahí es donde entra un campo que nosotros no lo podemos hacer solo. Por eso formamos la Internacional Antiimperialista, para que voces desde allá, lo voy a decir, desde Yemen, desde la Franja de Gaza, desde Palestina, desde los países africanos, desde los grupos de izquierda de Europa, de diferentes continentes, podamos establecer la conciencia que necesita el pueblo en el siglo XXI para la proposición de estos cambios sociales, económicos, políticos, geoestratégicos y además de gobernabilidad. Las izquierdas tienen que asumir el poder. Desde la calle se lucha, pero la transformación se hace desde el poder y se tiene que asumir por los métodos que nosotros sabemos cómo hacerlo. Los métodos políticos y los métodos específicamente en este momento electorales, pero se tiene que asumir el poder para la transformación de nuestra sociedad. Presidente, estás entrando en esta etapa final de tu exposición en el tema, un tema que es por demás relevante. Quisiéramos que nos ayudaras casi al cierre ya de este programa. Nos quedan unos 10 minutos. Podemos abusar aquí de la hospitalidad de Regeneración. Podríamos permanecer 10 minutos más si nos ayudas con un cierre, con tu mirada sobre México, México tiene una apuesta muy ambiciosa en la perspectiva geopolítica. Quisiera conocer cómo la ves tú. Se está planteando en el istmo oaxaqueño unir a los dos océanos con un canal interoceánico para generar una vía alterna a Panamá. Estamos hablando de la posibilidad de un desarrollo económico para nuestro país, pero también para América Latina. Un país de un desarrollo económico autónomo, con una vía rápida que comunique a los dos océanos. Tú sabes el impacto que esto va a tener, por un lado. Pero por el otro lado tenemos de vecinos a los Estados Unidos, que siempre han ambicionado controlar a nuestro país. Y bajo el sistema neoliberal lo han controlado porque el imperio no ha necesitado de una guerra recientemente, o en algunos casos específicos sí ha usado la fuerza, pero a nivel global, a nivel mundial, a través del neoliberalismo ha tomado el control de las economías. ¿Qué tanto margen, presidente, nos permite la globalización en este momento? ¿Y cómo ves tú la apuesta del presidente López Obrador, que por un lado desarrolla una política de atención a los más pobres, por el otro lado desarrolla una apuesta geoestratégica como es el unir a los dos océanos, y por el otro lado, en lugar de pelearse con Trump, se lleva bien con Trump? Yo quisiera que nos dijeras cómo ves tú, cómo ven en América Latina al presidente López Obrador, que establece una relación con Trump, digamos, no de choque, incluso de colaboración. Hay quien incluso lo criticó en la etapa final porque no reconoció la victoria de Biden inmediatamente, sino que aguantó, pareciera que diciendo, yo soy amigo de Trump y voy a ser amigo de Trump hasta el último momento. ¿Cómo ves esa apuesta de Andrés Manuel? Trato de ayudar a los más pobres del país con política social, estoy dando becas para los jóvenes estudiantes, estoy ayudando a los campesinos, estoy ayudando a los más pobres de este país, por un lado, y por el otro lado estoy tratando de desarrollar un proyecto geoestratégico como es el Istmo de Tehuantepec, y por el otro lado, en lugar de confrontarme con los gringos, me llevo bien con Trump, y además estoy tratando de generar reformas de orden constitucional y legal que permitan echar atrás la política neoliberal. ¿Cómo ves esa apuesta, presidente? Mira, Andrés Manuel es un personaje que aparece en un momento de la historia de América y especialmente de México en forma extraordinaria. Si yo fuera mexicano estaría del lado todos los días de Andrés Manuel,
buscando cómo apoyarlo. Lo que se le critica son acciones más bien inteligentes para tratar de implementar el proyecto de desarrollo. Así lo ve tu servidor. El proyecto de desarrollo que él ha planteado, que es la transformación de México. La transformación de México es un proyecto, Flavio, de transición. No es un proyecto que se va a establecer vía decreto. Andrés Manuel ha planteado un momento histórico de la sociedad mexicana y lógicamente es un proyecto pacífico. Si fuera un proyecto violento con el pueblo y con las armas, sería diferente, pero es un proyecto democrático en que tiene que mantener los equilibrios para poder por lo menos darle a México un camino y una oportunidad. Si Andrés Manuel aprieta, lo vamos a tener exilado igual que tu servidor en pocos meses. Entonces tienes que entender eso. Por eso toda la primera intervención que ustedes me incitan a decirla es los factores del poder que determinan el poder. Que es la economía, son las armas y es la intervención imperialista. Pues. Esos son los que dominan, no México, dominan el planeta entero. Entonces, México para nosotros es un hermano mayor. Centroamérica estuvo unida a México un año, cuando la independencia. Nos independizamos el mismo día que ustedes, 15 de septiembre de 1821. ¿Por qué? Porque México era el virreinato. Ahí está la histórica gesta de Benito Juárez cuando dijo, por esto me van a recordar, fusilen a Maximiliano, y lo fusilaron, imagínate, en el momento más difícil de las relaciones de México con Europa. México llama a Centroamérica en ese momento para la independencia y nos unimos con México. La misma hora, el mismo día, 15 de septiembre de 1821, la Capitanía General de Guatemala, que gobierna Centroamérica con los españoles, proclama la independencia igual que México. Y nos unimos a México inmediatamente a través del Tratado de Iguala para formar parte de los Estados Unidos, de Centroamérica y de México. Fíjate bien cuál era el proyecto latinoamericano. Y era el mismo proyecto de Bolívar, el mismo proyecto después de Chávez, de Nicolás Maduro, el mismo proyecto de buscar unidad y fuerza para enfrentar lo que es los grandes intereses, porque Estados Unidos lo que hace es representar grandes intereses económicos. Entonces, para nosotros, para un centroamericano como tu servidor, que le hables de México, me hablas de donde se escribe la historia de Mesoamérica para nosotros. México perdió mucha influencia en los últimos años porque el conservadurismo de México después de la revolución fue exagerado, a la excepción de Cárdenas y ahora de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo tengo los mejores conceptos de la gesta que está desarrollando Andrés Manuel López Obrador, y para mí, lo que ustedes miran, hay veces como contradicciones, yo los miro como acciones inteligentes para seguir avanzando en el proyecto de la Cuarta Transformación. José Antonio, si gustas Muy bien. cerrar. Bueno, pues simplemente cerrar el programa señalándote que para nosotros una clave aparte de las que hemos señalado, que tú también la dijiste en algún momento de otra manera, es el que seamos capaces de generar una estructura permanente en la sociedad, es decir, impulsar un proceso de una sociedad organizada que sea capaz de reflexionar, de proponer, de impulsar y de irrumpir organizadamente impulsando la transformación. Por eso nuestro programa, aunque tiene como origen la unidad de las izquierdas, el nombre real de este programa es Construyendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, entendiendo estos comités como la sociedad organizada. Como una Solo agregarle ahí una palabra, Rueda. Sí. Comité de Defensa de la Cuarta Transformación Antiimperialista. Y ahí vamos.
Bueno, vamos a ir generando ahí un concepto unificado, pero lo importante es Muy que bien. estos comités para nosotros son escuela de ejercicio de la democracia participativa, ¿sí? Muy bien. Y tenemos como aspiración integrar al mayor número de mexicanos y mexicanas de una manera organizada, con un elemento que venga a reforzar esa transformación, pero tú agregas un elemento muy valioso, que ya lo tenemos muchos en la mente y que yo quisiera tener la oportunidad en otro momento de que nos ayudaras a comprender más a fondo la propuesta y también buscar canales de reforzar esa propuesta en respecto a la propuesta internacional que hoy has sido tú uno de los principales impulsores. Muy Bueno, bien. dicho lo anterior, no me queda más que agradecer la oportunidad de tu presencia, tus Muy conceptos, bien. que vienen a Gracias. enriquecer nuestra visión y dejar abierta la Gracias. posibilidad de que no dentro de mucho tiempo tengamos la posibilidad de darle continuidad a esta charla. Sí, gracias. Gracias a ustedes y estaremos pendientes. Saludes. Presidente, si quieres dar un mensaje final a las mexicanas, a los mexicanos que nos van a ver hoy por la noche, que nos están viendo a través de Construyendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Si quisieras dar un mensaje también a los hondureños, te vamos a mandar la liga para invitar a tus cercanos, a tus seguidores, puedan verlo también en Honduras. Si quisieras dar, y vamos a subir el programa a la red YouTube para que también se pueda mover diferido. Entonces, si quisieras dar un mensaje de unidad o de el mensaje que tú quieras dar a los mexicanos, a los hondureños y a los latinoamericanos que nos puedan ver. Bueno, gracias a ustedes. Como decía el Che, hasta la victoria. Siempre. Saludos a México. Muchas Gracias. gracias, presidente. Gracias. Gracias. Estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Ha sido un placer charlar con Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras, depuesto por un golpe de Estado. Ustedes van a recordar, en 2009 estuvo esta noche con nosotros y ahora vamos al néctar de la historia con Pedro Salmerón. Adelante con la cápsula. Hace 190 años, un 17 de diciembre, murió Simón Bolívar. Y quiero leerles algo. Quiero leerles el inicio de un texto de José Martí que se llama Tres Héroes. Y dicen así sus dos primeros párrafos. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni dónde se dormía, sino cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua que parecía que se movía, como un padre cuando se le acerca a un hijo. El viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre, a Bolívar y a todos los que pelearon como él porque la América fuese del hombre americano, a todos, al hombre famoso y al último soldado, que es un héroe desconocido. Hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. En América no se podía ser honrado ni pensar ni hablar. Un hombre que oculta lo que piensa, o que no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado. Un hombre que obedece un mal gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno, no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas y permite que pisen el país en que nació, no es un hombre honrado. El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve. Debe padecer por todos los que no pueden vivir con honradez. Debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres. Y debe ser un hombre honrado. Hay hombres que son peores que las bestias, porque las bestias necesitan ser libres para vivir dichosas. El elefante no quiere tener hijos cuando vive preso.
La llama del Perú se echa en la tierra y se muere cuando el indio le habla con rudeza. El hombre debe ser por lo menos tan decoroso como el elefante o como la llama. En América se vivía antes de la libertad como la llama que tiene mucha carga encima. Era necesario quitarse la carga o morir. Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados. Estos 3 hombres son sagrados. Bolívar de Venezuela, San Martín del Río de la Plata, Hidalgo de México. Se les deben perdonar sus errores porque el bien que hicieron fue más que sus faltas. Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz con la que la calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Pues a todas y todos que nos siguen en construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en 2 sábados más. Que pasen un feliz año, que reciban contentos el año nuevo, esperando que sea un mejor año, menos difícil que este año ha sido un año terrible. Muchas gracias por haber acompañado este esfuerzo. José Antonio, si quisieras hacer un comentario final. Bueno, solamente agradecerles la atención a este programa esta noche y efectivamente señalarles que tendremos una continuidad dentro de 15 días buscando incidir con nuevos temas. Especialmente nos interesa valorar el proceso electoral que está por iniciarse o que ya está en curso para el 2021, sabedores que se juega un enorme reto para Morena y para la izquierda, para el movimiento progresista de este país. Pues ustedes saben que está en juego la posibilidad de darle un sustento a través de ganar una mayoría importante en la Cámara de Diputados al gobierno de la Cuarta Transformación, o lograr por parte de la derecha y todos los frentes que hoy está constituyendo para tratar de poner un obstáculo a lo que hasta hoy ha sido este proceso de transformación, que con muchos problemas, con muchos obstáculos, pero consideramos nosotros que avanza de manera favorable. Esto será tema del próximo año. Por lo pronto les deseamos lo mejor para el próximo año y ojalá y que sigamos contando con el favor de la atención que nos han prestado hasta esta fecha. Les agradecemos mucho.